repito, Mateo 18, del 18 al 35, Números 7 y 8 y Eclesiastés 6. En el texto que vamos a analizar en el día de hoy, encontramos dos porciones, dos títulos que resultan muy interesantes, se compaginan uno con otro. En el primero, Mateo 18, del 15 al 22, dice cómo se debe perdonar al hermano, que también en la versión Nueva Traducción Viviente se denomina cómo corregir a otro creyente. Y el segundo se llama los dos deudores o parábola del deudor que no quería perdonar. Antes de empezar, quisiera que leyéramos o vayamos por favor al Salmo 133. Hay una promesa para nosotros. Gozo de los hermanos que viven en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire qué promesa tan hermosa para nosotros. Si hay armonía entre nosotros como hermanos, Jehová envía bendición y vida eterna. En el primer texto, en el de Mateo 18, del 15 al 22, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y aparecen entonces cuatro situaciones que se pueden dar. En la primera, si te oyere, has ganado un hermano. Permítanme, retomo esta parte. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. En la segunda versión dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Mire por favor lo importante de esta parte, o sea, implica la palabra del Señor una instrucción muy clara y es acudir en privado a esta persona estando solo con él para tener una comunicación directa, sin intermediarios, sin rumores, sin versiones que se confundan. Y surgen entonces las cuatro opciones, los cuatro caminos. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si él te oye, has ganado un hermano. En la segunda versión dice, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Ahora, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, en la otra versión nos explica que si no te hace caso, toma a dos contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que tú le digas. La tercera opción dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. En la otra versión dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, ante la congregación. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y en la otra versión dice, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esta persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Pues creo que son muchas las opciones que nos da la palabra del Señor para buscar un entendimiento, una reconciliación con la persona que ha pecado contra mí. Y quisiera por un momento que hiciéramos una referencia al libro de Génesis, a los capítulos 13 y 14, cuando Abraham y Lot se separan y cuando Abraham liberta a Lot, porque evidentemente hubo un motivo de discordia, hubo un momento de distanciamiento entre ellos, y con sabiduría Abraham supo tomar una decisión a tiempo, acertada, y decirle a su sobrino que no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos,
porque somos hermanos. Y tomaron distancia entre ellos, pero a pesar de tomar distancia, de tener maneras diferentes de pensar y de actuar, Abraham incluso se vio en la necesidad de interceder por Lot, de actuar a su favor y de rescatarlo de una situación en la que se encontraba. Para seguir con el texto de Mateo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Cuando dice la palabra atar, también se puede interpretar como que se cierre, o cuando usa la palabra desatéis, se puede entender también como que abra. Es decir, todo lo que abras en la tierra será desatado o abierto también en el cielo. Continúa el texto. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Eh, yo observo un patrón aquí que me parece interesante resaltar, y es que cuando hay un conflicto con una persona, Dios nos pide que acudamos primero a ella en privado, luego que acudamos a dos personas que sirvan como testigos de la situación para encontrar una solución. Si el tema continúa, acceder, ir a la iglesia. Y si ya esta persona se aleja, no acepta la decisión de la iglesia, simplemente nos convoca a tomar distancia, pero igual no vamos a olvidar a esa persona, porque nos llama a misericordia la palabra del Señor para que actuemos y obremos en intercesión por esa persona. Y mire que más adelante nos dicen que si nos ponemos de acuerdo por cualquier causa, incluso por ese conflicto, por esa persona que está lejos de, que se alejó de nosotros, Dios está con nosotros y nos va a respaldar en esa oración. Y hay un elemento importante allí y es la intimidad con el Señor, porque dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuando está en medio de nosotros es cuando hay mayor cercanía, cuando hay intimidad con el Señor. Y dice que se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pero Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En el segundo texto nos habla de los dos deudores, o en la otra versión se le denomina la parábola del deudor que no perdona. Dice en el versículo 23, por lo que el reino de los cielos es semejante a un rey que no quiso hacer cuentas con sus siervos, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta es una primera presentación, pero ahora miremos esta misma persona que pidió misericordia, cómo actúa. Y dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Es curioso porque él debía 10.000 talentos, es decir, 100 veces más lo que el otro debía. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdonaré porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y en el versículo 34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesús, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, a continuación quiero como hacer como reflexión sobre el mensaje que nos corresponde en el día de hoy. Y vamos a hablar de perdonar 70 veces 7. Pregunto, ¿cuántas veces debo perdonar? Todos quieren ser perdonados, pero ¿cuántos quieren perdonar? Pregunto, ¿cuántos queremos perdonar de corazón? Ese es el gran desafío que Jesús nos lanzó, aprender a perdonar sin contar las veces. Por eso repito nuevamente el versículo de Mateo 18, 21, 22. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. A ver, 70 veces 7 son 490. ¿Te imaginas tratando de recordar todas las veces que has perdonado a una persona? Probablemente perderías la cuenta antes de llegar a 30. Así que imagina cómo sería contar hasta 490. Jesús dijo eso para mostrarnos que debemos perdonar siempre. El perdón de Dios es la base de nuestro perdón. Es difícil perdonar. ¿Cómo podemos superar el dolor y ofrecer el perdón aun cuando la otra persona no lo merece? Jesús también nos da la respuesta. Después de decir que debemos perdonar 70 veces 7, Jesús contó una parábola sobre un hombre que debía mucho dinero a su patrón, que fue la que explicó mi esposo. Él le debía tanto que nunca iba a poder pagar, aunque tuviera varias vidas. El hombre imploró por misericordia y su patrón le perdonó la deuda. Pero más tarde, este siervo perdonado encontró a otro hombre que le debía un poco de dinero. Él exigió el dinero y no tuvo compasión. Cuando el otro hombre le imploró misericordia, lo echó en prisión hasta que pagara la deuda. El patrón oyó lo que él había hecho y se enojó, porque su siervo no había aprendido nada al ser perdonado. Y eso a veces nos pasa a nosotros, no aprendemos, nos dan una oportunidad y así como yo recibo, tengo que dar. Por eso entregó al siervo para que fuera torturado hasta pagar su deuda. No tuvo ninguna compasión cuando su patrón sí tuvo compasión con él. Pues así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Eso lo dice en Mateo 18:35. Siempre que cometemos un pecado, pecamos contra Dios. Somos como el siervo que tenía una deuda imposible de pagar. Mas cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador Dios, perdonamos todos nuestros pecados. Él nos perdona porque nos ama. Basta con creer. Creeré, creeré. Basta con creer. Si nuestros pecados fueron todos perdonados, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a quien peca contra nosotros? Si no perdonamos, mostramos que todavía no entendemos el perdón de Dios. ¿Será que podemos llamarnos cristianos si nos negamos a perdonar? Perdonar no es fácil. El dolor y otros malos sentimientos no desaparecen de un día para otro. Necesitamos la ayuda de Jesús. Todo comienza cuando estamos dispuestos a perdonar. Y el perdón de Dios es nuestra gran motivación para perdonar. El primer paso para perdonar es recordar todo lo que Dios nos perdonó. Hacer una reflexión y recordar qué nos perdonó Dios a nosotros. Importante, perdonar no significa continuar en una situación abusiva o peligrosa.
significa soltar el resentimiento y el deseo de hacer pagar. Ese rencor que uno a veces tiene allá por dentro en su corazón y dice, es que tiene que pagar lo que me hizo, no. Tienes todo el derecho de proteger y evitar situaciones malas. En caso de un acto criminal, tienes también todo el derecho de buscar el apoyo de la policía o la justicia. Hay cosas que tenemos que ayudar a buscar ayudas del Estado, entidades que nos ayudan a llevar este conflicto. El perdón en la Biblia. El perdón es un tema recurrente en la Biblia y en él está la base de nuestra relación con Dios. Todos los hijos de Dios hemos experimentado y nuestros corazones están llenos de gratitud por eso. Sin embargo, aún luego de sentir el perdón, del perdón en nosotros, debemos admitir que no es fácil perdonar. Muchas veces, antes de perdonar, necesitamos pasar por un proceso doloroso y largo. Dios no nos deja solos. Él nos acompaña y nos ayuda. En Él tenemos el ejemplo perfecto de amor y perdón. Pablo en su carta a los Efesios nos exhorta. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entendemos que Dios desea que vivamos en amor, que perdonemos a los que nos ofenden. Sin embargo, hay situaciones en las que nos parece imposible perdonar. Bueno, veamos algunos de los mitos que pueden prevenirnos de perdón y veamos lo que la Biblia dice al respecto. Perdonar significa aceptar. Perdonar no es aceptar o excusar el mal que te ha hecho otra persona, de ninguna manera. Perdonamos para ser libres del rencor. Decidimos seguir adelante sin permitir que otra persona tenga poder sobre nuestras acciones o emociones. Cuando perdonamos, entregamos a Dios todo nuestro dolor, seguros de que Él se encargará de hacer justicia en su momento. Le permitimos a Dios que nos transforme, que nos llene del Espíritu Santo y seguimos adelante confiados en su bondad. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y actuará por ti. El pecado siempre trae consecuencias y la persona que nos ha hecho daño tendrá que vivir con las consecuencias de su error. Muchas veces tenemos que decidir apartarnos de esa persona para evitar que nos siga causando dolor. Perdonar no nos obliga a ser amigos o a mantener una relación cercana con la otra persona. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Aún luego de decidir perdonar, debemos actuar con prudencia. Debemos orar por la otra persona, orar, interceder por la otra persona y pedirle a Dios sabiduría para saber si es el momento de buscar una reconciliación o si es mejor esperar. Muchas veces lo más sabio es esperar hasta que Dios haga su obra transformadora en la otra persona. A veces decimos, primero me tiene que perdonar. Pensemos que no es posible perdonar hasta que nos pidan perdón. Eso no es cierto. Podemos hacerlo aunque el otro no se disculpe. También podemos elegir dar el primer paso, como lo leímos en Mateo 5, 23, 26. Escogemos liberarnos del enojo y de la amargura por nuestro bien y en obediencia a Dios. La verdad es que sería terrible si el perdón dependiera del arrepentimiento de la otra persona. Hay personas que mueren sin disculparse ni reconocer sus errores. Dios nos dio el mejor ejemplo. Él tomó la iniciativa al enviar a Jesús aún antes de que nosotros pidiéramos perdón por nuestros pecados.
Lo ofendíamos con nuestras acciones y palabras, pero Él extendió su mano llena de perdón y esperó pacientemente por nuestro arrepentimiento. De la misma forma, nosotros podemos decidir perdonar aún antes de que la otra persona se arrepienta. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí nuestras acciones y reacciones. Decidamos seguir el ejemplo de nuestro Padre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados, por gracias, ustedes han sido salvos. Para perdonar hay que olvidar. Seguro que has oído esta frase, perdonar y olvidar, perdonar y olvidar. Quiere decir que si perdonamos de verdad, olvidamos la ofensa. Esto nos hace sentir culpables porque si somos sinceros, aún después de perdonar, recordamos lo que pasó. Ay, vuelven, nos llegan los recuerdos. Esto es así porque Dios nos ha dado la memoria que sirve, por ejemplo, para protegernos de caer nuevamente en errores pasados o en situaciones peligrosas. Los recuerdos nos ayudan a saber de qué situaciones huir. Lo que sí sucede cuando nuestro perdón es genuino es que permitimos que Dios sane nuestro corazón y que quite todo dolor, rencor o amargura, producto de la ofensa. El deseo de venganza no controla nuestros pensamientos. Aunque sintamos tristeza por lo que sucedió, no hay rencor. Hemos entregado la situación a Dios y seguimos adelante confiados en justicia, firmes en nuestra fe. Lucas 18:7. ¿Acaso Dios nos hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? Que aclaman a el día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Perdonar nuestras debilidades. Todo lo contrario, perdonar muestra el carácter de Cristo, que Él reina en nuestros corazones. Mostramos que la otra persona y sus actitudes no nos controlan. Pedimos a Jesús que nos ayude a ser más como Él y vivimos de acuerdo con su voluntad. Algo que vemos en la Biblia, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, es que Dios nos manda a perdonar y a amar a nuestros enemigos si queremos recibir su perdón, así que perdonamos por obediencia a Dios en lugar de ceder a nuestras emociones. Por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Cuando perdonamos, en lugar de buscar venganza, mostramos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que con su Padre y su amor vencemos al odio y al rencor. Pues Dios no nos ha dado el espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Elige perdonar con la ayuda de Dios. Hemos terminado nuestra enseñanza. En este momento nos disponemos a orar. Padre amado, qué bueno, Señor, esta palabra que nos alimenta, que llega a nuestro corazón, que nos pone, Señor, en armonía y que nos permite, Padre amado, escuchar tu instrucción para saber cómo actuar. Padre, danos esa fortaleza que necesitamos para dar el primer paso. Es probable que, como lo hemos leído y lo hemos hablado hace un momento, hayamos tenido muchos momentos de distanciamiento con personas cercanas, allegadas, porque consideramos que nos ofendieron. Y es probable que algunos consideren que lo que hicieron no daba mérito para pedir disculpas o para
reconocer una falta. Pero Padre, nosotros dependemos es de ti. Por favor, libéranos, Señor, de enojo, de amargura, de resentimiento, de guardar en nuestro corazón aquellas situaciones que van a generar raíces de iniquidad y que van a cargar nuestro corazón y que nos van a alejar de la llenura del Espíritu Santo que tanto anhelamos. Una vez más, reiteramos, tú nos diste, Padre, el mejor ejemplo. Tú nos enseñaste, Señor, cuál era la manera de comportarnos. Sabemos, Señor, que cuando enviaste a tu Hijo, lo hiciste incluso antes de que tu pueblo pidiera perdón, porque tú anhelabas esa reconciliación con tu pueblo y necesitabas, Señor, que se diera ese reencuentro. Ayúdanos, Padre, por favor, a controlar nuestras emociones. Consuélanos, Padre, en la tristeza que nos causa las ofensas de otras personas, porque tal vez, Señor, es allí en donde demostramos el carácter de Cristo que has infundido en nosotros. Porque de no hacerlo tal vez, Señor, a pesar de llevar mucho tiempo congregándonos, tal vez nos faltaría madurez espiritual y no tendríamos ese carácter de Cristo. Aún más importante, Señor, ayúdanos a pedir perdón, porque es muy probable que nosotros también le hayamos causado alguna herida, algún resentimiento a alguna persona. ¿Cuántas relaciones familiares están rotas, incluso de años? Se entendería que debería haber cercanía, comunicación entre hermanos, padres e hijos. Pero la verdad, Señor, es que hay muchas relaciones distantes, incluso entre ellos, entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos, por cosas que si hoy las miramos, tal vez no justifican ese distanciamiento. Necesitamos valentía, Señor, necesitamos que infundas en nosotros ese carácter dócil, Señor, para también pedir perdón. Qué bonita oportunidad, Señor, tu palabra del día de hoy, porque nuevamente, como dice tu promesa del Salmo 133, cuando, cuando hay amor fraternal, cuando hay armonía entre los hermanos, tú, Señor hermoso, envías bendición y vida eterna. Eso es lo que anhelamos, Señor, una vida eterna en tu presencia. Y tal vez es necesario cada día, como se mencionó hace un momento, descargar nuestro corazón de todo lo que pasa a diario y tal vez reflexionar y ponerlo ante ti y lo que verdaderamente amerita, Señor, acudir a esa persona y buscar esa reconciliación. Porque a ti no te agradan ofrendas, Señor, cuando aún tenemos un conflicto por resolver, cuando aún tenemos una situación distante con alguna persona que es necesario primero solucionar. Padre hermoso, este fin de semana te anhelamos, Señor, en nuestras vidas, en nuestra vida familiar. Hoy es el día del Shabbat. Hoy tenemos la oportunidad de reencontrarnos para alabarte, para agradecerte por todo lo que sucedió esta semana y por la nueva semana que comienza, para entregarla para ti. Que este fin de semana, Señor, las familias estén reunidas, estén congregadas también en tu nombre, Señor, y que sea una oportunidad para reflexionar y buscar la armonía entre nosotros. Quedamos en tu santa presencia, Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos y te alabamos, Señor. Amén. Porque ¿sabes qué? No fuiste tú ni tu madre que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien,
veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Estoy aquí, Dios, porque tú me has llamado. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Toma mi corazón. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me rescataste, aquí estoy. Porque su amor es grandioso y me perseguirá. Soy tu alma. Perdóname. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí, de mí. Sé que esperas más de mí. Por más que trato de esconder la falta que me haces, estoy aquí.